Buen día. El grupo 21 presentamos la solución que le dimos a un problema planteado en la fase 6 de análisis de circuito. El problema dice: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mundo musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 9 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Bueno, quiere decir que la empresa realiza el circuito amplificador, nosotros vamos a realizar los circuitos pasabajas, recordando que la impedancia es de 9 ohmios, los circuitos pasabanda también de 9 ohmios en el parlante y circuitos pasa altas de 9 ohmios en el parlante. Debemos diseñar un ecualizador. ¿Qué es un ecualizador? Un dispositivo que transforma el volumen en frecuencias de la señal que se procesa. Un ecualizador así como se ve en la imagen. Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias para cada uno de los anchos de banda. Pasabajas de 0 a 550 Hz, pasabanda 1 de 550 a 1200 Hz, pasabanda 2 de 1200 a 5000 Hz y pasa altas de 5000 Hz. Se tiene que tener en cuenta que se aplicará a cada señal de salida parlante, los cuales tienen impedancias de 9 ohmios cada uno. Bueno, lo primero que debemos hacer es encontrar la inductancia en el filtro pasabajos que cumpla, que el filtro pueda cumplir su función a cabalidad. Entonces vamos a encontrar la inductancia ideal para este filtro. Gracias a la ecuación de la frecuencia de corte, vamos a poder hacer esto. Despejamos el inductor o la bobina y esto queda que la bobina ideal para el filtro bajo sería de 2,6 MHz. El circuito que se diseñó es en serie, donde la bobina y la resistencia de 9 ohmios están conectadas en serie. Al simular esto sale un diagrama de bode donde en el punto 707, o sea en el punto de corte, en la frecuencia de corte, más o menos esto da 556 Hz, de 550 que nos dice el problema, no es un error muy grande. Bueno, lo segundo que hicimos fue encontrar la capacitancia en el filtro pasa altas. Capacitancia ideal para que este filtro cumpla su función. ¿Qué es un filtro pasa altas? Este filtro disminuyó muy poco las frecuencias mayores a la frecuencia de corte, pero las frecuencias menores las disminuye casi por completo. Gracias a la fórmula de la frecuencia de corte, vamos a despejar la capacitancia, que es lo que necesitamos, y quiere decir que la capacitancia ideal en este filtro sería de 3,53 microfaradios. Se realizó un circuito en serie, la capacitancia está conectada con la resistencia de 9 ohmios y al simularlo su diagrama de bode es este, donde la frecuencia que nos dio, recordemos que esta es de 5000 Hz, hasta aquí, nos dio en la frecuencia de corte, que sería este punto, 700.11, 4.9, 150 kHz, un porcentaje de error muy bajo. El que seguimos es hallar la inductancia y la capacitancia ideal para un filtro pasabanda, el 1, para que cumpla su función a cabalidad.
¿Qué hace este filtro? Elimina todas las frecuencias altas o pequeñas a la frecuencia de corte. Entonces, lo primero que debemos hallar es el ancho de banda, que el ancho de banda sería 650 Hz. Lo segundo que hallamos es la frecuencia de resonancia y sería 875 Hz. Seguimos gracias a la fórmula del ancho de banda, podemos despejar la inductancia, que es el dato que necesitamos, y arreglamos datos, resolvemos. Es decir que una inductancia de 2.2 mHz es la que se necesita en este caso. Y ahora vamos a despejar la capacitancia, el capacitor, en la ecuación de la resonancia en un circuito de RLC. Al hacer todos estos datos, quedaría que la capacitancia ideal sería 15,03 microfaradios. Ahora calculamos el factor de calidad. Este sería de 1,346. Como este es menor de 10, las frecuencias laterales no son simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Ya les muestro el circuito que hicimos. Quiere decir que estas frecuencias laterales no vienen ovaladas, sino vienen asimétricas. Bueno, el circuito que realizamos es en serie, donde la capacitancia, la inductancia y la resistencia de 9 ohmios están conectadas entre sí. El diagrama de Bode es el siguiente, donde la frecuencia de corte sería de 7,7. Y entonces, en este problema de la pasabanda de frecuencia media, entonces sería de 550 Hz a 1200 Hz. En este caso se halló el valor pico, se dividió entre 0.707 y dependiendo de ese valor nos dio, y lo aproximamos lo que más se pudo. Entonces 604.88 Hz a 550 no es mucho el porcentaje de error, y 1200 1.269 kHz a 1269 kHz a 1200 no es mucha la diferencia. Este delta X es el ancho de banda. Entonces aquí nos da 654 Hz. El ancho de banda, que nos dio en los valores teóricos fue de, ¿dónde está? 650 Hz. No es mucha la diferencia. 650 Hz, y frecuencia resonante de 875 Hz fue la que se acercó a la frecuencia, lo que les digo, la frecuencia alta, la frecuencia entre comillas pico. Mire, 660, 664 es más el error relativamente pequeño. El cuarto que se halló fue el filtro pasabandas, el 2. Recordemos que se necesita una capacitancia y una bobina ideal para que este filtro cumpla con su función. Entonces, primero también se halló el ancho de banda. Son 3800 Hz. Acordémonos que es el mismo delta X. Después se halló el inductor, la frecuencia de resonancia, que sería 3100 Hz. Recordemos que es como la frecuencia pico. Se halló gracias a la fórmula del ancho de banda, despejando la inductancia. La inductancia ideal para este filtro sería 376.9 microhertz. Y ahora hallamos la capacitancia gracias a la fórmula de la resonancia de un circuito de RLC, donde este capacitor ideal sería de 6,99 microfaradios. Y por último, el factor de calidad, que sería de 0,815. Entonces, este circuito
también lo hicimos en serie, donde la capacitancia y la reactancia están unidos a la resistencia de 9 ohmios. Están conectados entre sí. El diagrama de Bode de este filtro pasabanda de frecuencia alta es este, donde recordemos que este lado sería de 1200 a 5000 Hz. Entonces lo que se hizo fue, recordemos que hallar el valor pico entre comillas, que más o menos daría un 700, pero se acercó lo máximo. Este valor sería el de resonancia, que ¿dónde está? Sería frecuencia de 3100. Entonces ahí por 7,9 sería 7,04 por 7.707. Entonces se pusieron los cursores a los dos lados. Entonces a este lado son 1.726 kHz. 1200 no es mucho la diferencia. Y a este lado sería de 5.5732 kHz. Sería de 5000 Hz. Sería un porcentaje de error un poquito grande, pero pues este fue lo que nos dio acá. El delta X, recordemos que es el ancho de banda. En este caso nos da 3,84 kHz. Y aquí nos dio delta X, aquí 3800 Hz. Esto hicimos un circuito en serie donde la capacitancia ideal, la reactancia ideal está unido con la resistencia de 9 ohmios. Es el diagrama de Bode que dio de pasabanda de frecuencias altas. Y este es lo mismo. Listo. Entonces vamos a simular ya el circuito unido. Vamos a simular el circuito unido, donde este sería el circuito final de la que se hizo. Lo que se hizo fue unir todos los filtros, el de pasabanda, pasabaja, pasos bajos, pasabanda de frecuencias medias, pasabanda de frecuencias altas y pasaltas, y se realizó su diagrama de Bode. Entonces vamos a simularlo. Este sería el pasada bajas. Este sería el pasabanda de frecuencia media. Este sería el pasabanda de frecuencia alta. Y este sería el pasabanda de el pasalta, perdón. Y este sería el circuito final, ya unido entre sí. Muchas gracias.